Buenas tardes, tengan todos. El día de hoy, nuestra capacitación corresponde a enfermedades transmitidas por alimentos. ¿Por qué vamos a traer a colación o por qué vamos a seguir con este tema? Quiero que tengamos un orden de toda la temática o de todos los temas que estaremos dando de capacitación y capacitación. En la pasada estuvimos hablando de qué son las buenas prácticas de manufacturas a nivel general, qué es la diferencia entre limpieza y desinfección en cuanto a superficie, al igual que en alimentos. Asimismo, tocamos conceptos como es inocuidad alimentaria en un servicio de alimentación en un alimento, la importancia de este, además que hablamos un poco de todas aquellas prácticas higiénicas o principios básicos que debe cumplir todo manipulador de alimentos en un servicio de alimentación. ¿Con qué fin? Con el fin de que de prevenir estas enfermedades transmitidas por alimentos. O sea, no queremos que se produzcan lo que conocemos como ETAs. Además, también tocamos conceptos general como son qué es un alimento, qué es un alimento de mayor, de riesgo mayor, riesgo medio y riesgo menor en salud pública. Además que también socializamos un poco lo que fue la resolución 719, que es donde vamos a encontrar la clasificación de este tipo de alimentos, de acuerdo a su riesgo en salud pública. También hablamos un poco de la importancia del lavado de manos, de cómo podemos garantizar la inocuidad de un alimento o de un producto durante todo su proceso de elaboración. Entonces, para complementar o seguir en la misma línea, vamos a hablar hoy acerca de qué? De las enfermedades transmitidas por alimentos. ¿Por qué nuevamente traemos lo que es la resolución 2674? Porque también vamos a encontrar una serie de conceptos que les voy a compartir a continuación. Además, aquí también encontramos toda la importancia de obtener nuestras materias primas de proveedores seguros, como hablamos en la clase pasada, en la capacitación pasada, perdón. Además, también aquí encontramos todos aquellos, digamos, alimentos que van a ser o van a requerir un adecuado almacenamiento, cómo se deja en cuanto a alimentos percederos y no percederos. Entonces, es pertinente tocarla o seguir, digamos, en la misma línea de la resolución. A continuación, vamos a ver qué son las definiciones. Entonces, tenemos primeramente qué es un alimento contaminado. ¿Qué entendemos por alimento contaminado? En la anterior capacitación hablamos de cuál era el concepto de un alimento. ¿Y qué es un alimento? Es todo producto natural, artificial o también que esté elaborado que al ser ingerido por nosotros en nuestro organismo, ¿qué va a causar? Va a aportar todos los nutrientes necesarios para qué? Para el desarrollo del mismo. Entonces, ¿qué es un alimento contaminado? Es un alimento que contiene agentes o sustancias extrañas de cualquier naturaleza en cantidades superiores, digamos, permitidas de acuerdo a unos parámetros nacionales o en unas normas establecidas ya, pueden ser a nivel nacional o internacional. Estos contaminantes, ¿cómo los clasificamos? Si miramos en la imagen, vemos que existen contaminantes biológicos, físicos y químicos. Cuando hablamos de los contaminantes biológicos o cuando un alimento está contaminado por agentes biológicos, hablamos de bacterias y virus. Más adelante vamos a tocar o vamos a conocer algunos de estas bacterias o de estos microorganismos que están presentes en nuestros alimentos y que pueden causar enfermedades transmitidas por alimentos o como lo llamamos ETA. Además, ¿cuáles son aquellos agentes físicos que podemos encontrar en nuestro alimento contaminado? Lo que son vidrios, plásticos, cabello, de pronto joyas, chinches, en fin, todos aquellos objetos que podemos visualizar de manera fácil o digamos al instante. Asimismo, en los componentes o las sustancias químicas, ¿cuáles van a ser? Todo lo que es productos de limpieza, de pronto plaguicidas. En este encontramos más que todo, de pronto las frutas, las lechugas, todas estas, digamos, estas frutas en el campo, cuando los agricultores le rocían a sus plantas o a la siembra, de pronto plaguicidas, ¿para qué? Para que no les caigan esas plagas. Hay veces que estos alimentos cuando están en su manera natural, pues no han sufrido ningún proceso industrializado, todavía contienen restos de plaguicidas
o de este tipo de sustancias tóxicas, pero también lo podemos contaminar con, si de pronto almacenamos mal el alimento y lo dejamos al lado de un agente como el detergente o cloro, puede contener el olor o también contaminarse por este tipo de detergentes. Entonces, ¿cuál va a ser un alimento alterado? Un alimento alterado es aquel que por causas no provocadas, o sea, algo que nosotros no queremos, ha sufrido variaciones en sus características organolépticas, en cuanto al sabor, el color, el olor y textura. También tiene una variación en cuanto a su composición química o su valor nutritivo. Aunque digamos, nosotros a simple vista lo veamos que es un alimento todavía inocuo, ya no es apto para el consumo para el consumo del mismo. Entonces, un ejemplo de este tipo de alimento alterado puede ser cuando nosotros dejamos el pan y vemos que le empieza, después de ya un largo tiempo que no lo hemos consumido o no lo hemos almacenado de la manera correcta, vemos que le salen mohos. Entonces, cuando nosotros vemos ese moho, eso podemos decir que es un alimento alterado. ¿Por qué? Porque ya se ha alterado, como le había dicho antes, en cuanto a su sabor va a ser distinto. El color también del pan ya va a cambiar de nuestro alimento. Además, hay algunos alimentos que no producen o algunas bacterias o hongos que no van a producir olor, pero sí de pronto van a tener variaciones en cuanto al sabor, el color, incluso hasta la textura del mismo alimento. Aunque hay muchas veces hacemos la práctica de eliminar o retirar ese pedazo o esa porción del alimento que está contaminada, pero ¿qué pasa? Que hay en los hongos, ellos liberan toxinas. Entonces, esa toxina ya está, aunque nosotros retiremos esa parte del pan, ya está, digamos, contaminado todo el alimento. Entonces, ese alimento hay que desecharlo. Además, los alimentos perecederos son los que más fácil o de manera más fácil van a sufrir alteraciones y por eso hay que conservarlos de una manera adecuada. Por eso es importante siempre tener un adecuado almacenamiento de todos los alimentos, tanto perecederos como no perecederos. Ahora bien, ¿qué es un alimento adulterado? Existe una diferencia entre alimento alterado y alimento adulterado. Cuando yo les hablo de alimento alterado es aquel, como le había dicho, que a nivel organolécticamente en cuanto a color, sabor, textura, olor, ha sufrido alteraciones. Pero un alimento adulterado es aquel, está, digamos, dividido como en cómo lo podemos identificar en cuatro pasos. Aquel al que se le haya sustituido parte de los elementos que lo constituye, reemplazándolos por otros o por otras sustancias. Es decir, que de pronto a veces encontramos un ejemplo claro, puede ser la leche. Hay muchas industrias o de pronto, eso lo vemos más que todo también cuando se elabora leche, digamos, en el campo o en los pueblos, en los municipios. ¿Qué hacen? Aquellos productores vienen y le agregan agua a la leche y la leche se ve un poco más clara. Ahí como lo podemos ver en la imagen, digamos que la leche tiene un contenido más de agua y se ve un poco más líquida. Entonces, eso es un alimento adulterado. También, ¿cómo lo podemos identificar o por qué se caracteriza? Que se hayan adicionado sustancias no autorizadas. Aquí pueden entrar un poco lo que son alimentos transgénicos. ¿Qué son estos alimentos transgénicos? Son aquellos alimentos a que se les han agregado de pronto microorganismos o han sufrido una alteración en su ADN y ya digamos que no es el alimento natural como tal. Y un ejemplo puede ser el arroz, existe arroz que están ya fortificados o de pronto arroz que han sido mejorados en su valor nutricional, pero existen al igual resoluciones que permiten o contemplan qué sustancias podemos agregar a estos alimentos. Pero también existen industrias que de pronto le agregan otro cierto tipo de sustancias o componentes que no están autorizados y eso ya sería un alimento adulterado. Otra característica, que haya sido sometido a tratamientos que disminuyen o oculten sus condiciones originales. También podemos encontrar un ejemplo claro en este concepto es con los aceites y se ve más que todo también en la industria de aceites. Que dicen digamos, algunas marcas dicen aceite de origen vegetal extra virgen. Pero, ¿qué pasa? Que muchas veces lo que hacen es combinar aceites, digamos,
de origen vegetal con manteca o grasa. Entonces, estos aceites, al ya estar mezclados, ya esto es un alimento adulterado. ¿Y cómo podemos de pronto, de forma fácil, identificar en los aceites? Podemos tomar una porción de ese aceite, refrigerarlo, llevarlo al refrigerador, y si el aceite comienza de pronto a solidificarse, es porque este alimento o este aceite ha sido modificado, o sea, ha sido modificado en qué sentido, que le han añadido otras sustancias que no son permitidas. Entonces ya no sería un alimento, como decimos, extra virgen o aceite vegetal, sino que ya contiene otras sustancias. ¿Cuál otra característica podemos encontrar? Que por deficiencias en su calidad normal hayan sido disimuladas o ocultadas en forma fraudulenta sus condiciones originales. Entonces, ¿cuál es la diferencia en un alimento adulterado y alterado? En un alimento alterado, como había dicho, podemos ver a simple vista de pronto cambios en su color, en su olor, en su sabor, en su textura. Y en un alimento adulterado son todas aquellas de pronto prácticas que en la industria le pueden adicionar, ya sean componentes extraños o componentes no permitidos a un alimento o producto. Ahora bien, ¿qué son las enfermedades transmitidas por alimentos? Vamos a ver o a revisar un poco el concepto de enfermedades o ET. Es todo síndrome originado ¿por qué? Por la ingestión de alimentos o agua que contengan agentes etiológicos en cantidades de tales que afectan la salud del consumidor a nivel individual o grupos de población. Es decir, que para que un servicio de alimentación funcione, debe cumplir por lo menos, su fuente de abastecimiento de agua tiene que ser ¿de qué? De alcantarillado, o sea, tiene que ser agua potable. No puede ser agua, digamos, que no esté tratada. ¿Por qué? Porque el agua también es un vehículo. ¿Para qué? Para almacenamiento de microorganismos patógenos que nos van a producir enfermedades transmitidas por alimentos. Y más que, como lo habíamos dicho en la capacitación pasada, el agua la vamos a utilizar en todo el proceso de preparación de nuestro alimento, en el proceso de desinfección, incluso hasta para ingerirlo. Entonces, por eso todo servicio de alimentación debe contar con agua potable. Además, todos los alimentos o las preparaciones que nosotros realicemos deben ser o deben cumplir con unos parámetros de inocuidad y calidad. Por eso esta capacitación la quise hacer siguiente a la de BPM, porque va muy de la mano. O sea, aquí vamos a estar revisando mucho todo lo que habíamos hablado en la capacitación pasada acerca de higiene personal del manipulador de alimentos, que es muy fundamental en las enfermedades transmitidas por alimentos. Ahora, ¿cómo podemos clasificar este tipo de ETAs? Existen infecciones alimentarias e intoxicaciones alimentarias. Son dos conceptos muy distintos. En las infecciones alimentarias son aquellas ETAs producidas por la ingestión de alimentos o agua que han sido contaminadas. ¿Con qué? Con agentes infecciosos ya específicos, tales como las bacterias, virus, hongos o parásitos, que al llegar a la luz intestinal pueden multiplicarse y producir toxinas o invadir la pared intestinal, y desde allí, digamos que van a mutar o van a alcanzar otros aparatos o sistemas. Entonces, las infecciones alimentarias, ¿por qué se van a producir más que todo? Si nos damos cuenta aquí abajo, podemos ver que es la unión entre alimento más un agente biológico. Es decir, puede ser por Escherichia coli, eso es una infección alimentaria. Más adelante, esto es una bacteria que vamos a tratar, uno de los microorganismos que vamos a estar revisando, y vamos a entender un poco cómo se transmite o en qué alimentos lo podemos encontrar. Ahora, las intoxicaciones alimentarias, ¿qué son? Son las ETAs que van a ser producidas por la ingestión de toxinas formadas en tejido de plantas o animales, producidas ¿por qué? Por microorganismos o sustancias químicas que se incorporan a ellos de manera accidental. O a veces también puede ser intencional en cualquier momento, desde su producción hasta su consumo. Entonces, las intoxicaciones alimentarias, digamos, lo podemos relacionar más que todo a alimento más agente químico.
Entonces, este agente químico, como les había dicho, de pronto en el campo, cuando compramos verduras frescas o tenemos estas verduras frescas, digamos que no le hacemos una correcta desinfección, una correcta limpieza, puede contener todavía a la hora del consumo, a la hora de preparar nuestros alimentos, agentes químicos, como les había mencionado antes, plaguicidas, detergentes, todo este tipo de sustancias que de pronto se usan en el campo. ¿Para qué? Para disminuir este tipo de microorganismos o sustancias que a veces le caen a las cosechas. Entonces, nuevamente, viene a colisión la importancia de una correcta limpieza y desinfección de nuestros alimentos. Por eso todo el tiempo tenemos que estar, cada vez que vamos a usar un alimento para cualquier preparación, debemos que hacer una correcta limpieza y desinfección. Si nosotros tenemos, digamos, estas dos prácticas las hacemos mancomunadamente y de manera, digamos, juiciosa, vamos a tener que una higienización de nuestro alimento. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de higienización, en la capacitación pasada nos referíamos a que a la unión o digamos sí, a la unión o al conjunto de una correcta limpieza y una correcta desinfección? Entonces, cuando hacemos estos dos pasos, podemos decir que nuestro alimento lo podemos, digamos, categorizar que está completamente inocuo y que está apto para el consumo humano. Entonces, lo que quiero que se queden en esta diapositiva o con lo que se graben es que las infecciones alimentarias se van a dar más que todo por alimento más agente biológico. ¿Y cuál es ese agente biológico? Todos los microorganismos. Y las intoxicaciones alimentarias se van a dar por alimento más un agente químico. ¿Y cuál es ese agente químico? Pueden ser detergentes, plaguicidas, estas sustancias que se utilizan para en el campo. Entonces, ahora, ¿cuáles son esos factores que contribuyen a los brotes de ETA? Tenemos que existen brotes y tenemos que existen casos. Entonces, cuando hablamos de un caso de ETA o de enfermedad transmitida por alimentos, cuando solamente un individuo ha sido o presenta malestares o síntomas característicos como malestar general en cuanto al dolor abdominal, diarrea, vómito, todos estos síntomas característicos de una enfermedad transmitida por alimentos. Pero los casos de estas es una sola persona, o sea, a nivel individual. Ya cuando hablamos de brotes, cuando dos o más personas presentan los mismos síntomas. Entonces, quiero que tengan claro eso. El caso de ETA es una sola persona, o sea, un solo individuo infectado de pronto. Y brote de ETA, dos o más personas infectados ya sea por intoxicación o infección alimentaria. Entonces, ¿cuáles son estos factores que contribuyen a los brotes de ETA? Aquí tenemos uno que es temperatura inadecuada de almacenamiento. Aquí venimos y ya tocamos el tema de almacenamiento. Hay muchos alimentos y por eso se hace importante tener un adecuado almacenamiento de nuestras materias primas o insumos. Es decir, que hay que hacer un correcto rotulado de todas aquellas materias primas que nos lleguen. Hay que almacenarlas inmediatamente sin romper su cadena de frío. En el caso de las carnes, ya sabemos que las carnes hay que congelarlas, no refrigerarlas. ¿Cuándo la vamos a refrigerar? Cuando vamos a hacer una descongelación, que la pasamos del congelador unas horas antes o depende de la preparación, qué tan congelado esté, lo vamos a pasar al refrigerador. ¿Para qué? Para que haga una correcta descongelación del producto. Ejemplo, aquí vemos en esta imagen, podemos notar que las frutas están almacenadas correctamente, las verduras, pero vemos los huevos. Los huevos no son o no se refrigeran o no se almacenan en el refrigerador. Eso es una práctica que está errónea. Entonces, el huevo se encuentra, y este alimento se va a encontrar ¿a qué? A una temperatura inadecuada de almacenamiento. Entonces, por eso es importante que todos aquellos alimentos que son de pronto almacenamiento a temperatura ambiente sean almacenados a temperatura ambiente. Aquellos que necesiten o requieran refrigeración sean almacenados en un refrigerador y aquellos que necesiten congelación, como el caso de las carnes, todo lo que es carnes, pescados, aves como pollo, pavo, todos estos estén en el congelador.
¿A qué nos referimos cuando hablamos temperatura inadecuada de retención? Si nos damos cuenta en la imagen, vemos que la manipuladora de alimentos le está entregando el producto o ya la preparación servida a los niños. A eso es lo que nos referimos cuando la retención, es decir, cuando el consumidor obtiene el alimento o el plato ya servido. Entonces, aquí cuál es como lo principal o lo que quiero que aprendan o que de pronto reforcemos, que hay que tener o se hace importante que los alimentos, las preparaciones ya listas mantengan una adecuada temperatura, o sea, que los alimentos no estén ni muy fríos ni tampoco calientes, o sea, que estén en una temperatura, digamos, en un equilibrio. ¿Por qué? Porque si ya un alimento, una preparación, por ejemplo, en las carnes, ya ese alimento tiene más de media hora de estar ahí en espera y entonces ya el alimento ya de pronto su temperatura interna ya ha disminuido. Entonces, esto va a ser un poco para qué, para que se multipliquen o se puedan, empiecen a producir microorganismos patógenos. Entonces, por eso tenemos que tratar de que la preparación mantenga esa temperatura interna de los alimentos. ¿Para qué? Para que no crezcan o no proliferen microorganismos en nuestro alimento. Ahora, materias primas e insumos de baja calidad. Esto lo hablábamos también en la capacitación pasada, que todos aquellos proveedores o donde nosotros obtengamos nuestros productos deben ser o deben cumplir con una serie de especificaciones, de unos requisitos sanitarios, unos permisos que establece la resolución 2674 y todo esto, toda la normatividad que se requiere de acuerdo al producto o la materia prima que ellos produzcan o que ellos vendan. Entonces, aquí vemos, no sé si de alguna vez escucharon un caso que se dio de varios niños que fueron y que les produjo un queso, al consumir un queso, se les produjo un brote de ETA. ¿Por qué? Por un queso en mal estado de que no sabemos la procedencia, de dónde, cómo fue preparado, si cumplió con las normas o los requisitos de sanitarias. Entonces, por eso se hace importante que todos nuestros proveedores cuenten con un registro calificado. Entonces, aquí lo que básicamente yo les puse fue la compra de alimentos a proveedores no calificados o de dudosa reputación representa un alto riesgo de inocuidad que podría poner en riesgo o en peligro la salud del consumidor final. Entonces, miren que todo este tiempo estamos hablando siempre de inocuidad. La inocuidad siempre va a estar implícita en todos los procesos de la preparación, transporte, distribución, elaboración de un alimento. Otro factor que contribuye a que se den estas ETAs o estos brotes de ETAs que son la cocción inadecuada. Entonces, aquí podemos ver que, me permite un momento, la cocción de un alimento con, digamos, de pronto con calores inadecuados presenta un peligro. ¿Por qué? Porque se deben utilizar, o más que todo, el calor o las altas temperaturas se utilizan para destruir organismos de origen alimentario, es decir, organismos que están presentes en nuestro alimento, pero que a altas temperaturas estos van a ser destruidos. De pronto, aquí también, digamos que les puedo mencionar la olla a presión digamos, es una práctica, una técnica que cuando nosotros, como ella conserva bastante, digamos, ella lleva temperaturas bastante altas, a puntos de ebullición bastante altos, digamos que aquí la cocción va a ser súper importante. ¿Por qué? Porque vamos a matar estos alimentos, estos microorganismos que están incluidos o que están dentro de nuestro alimento. Entonces, aquí en la imagen vemos que el pollo está por adentro, todavía conserva un poco de color rojizo, originario de él, de pronto característico de él. Entonces, aquí hay una mala cocción de un alimento. Y aquí fácilmente, si yo dejo ese plato o esa preparación, digamos que a temperatura ambiente, luego de unas horas van a empezar o de algunos minutos, porque hay muchos organismos que crecen digamos, pasados 5 minutos, 30 minutos, voy a encontrar que se van a proliferar o van a empezar a crecer microorganismos patógenos en nuestro alimento y ya va a estar
ya no va a estar apto para el consumo. Por ejemplo, en las carnes de aves, que son pollo, pavo, vamos a encontrar microorganismos como salmonella o campylobacter. En los enlatados vamos a encontrar más que todo el botulismo, que estos están en las conservas de pronto caseras, por eso también los alimentos de pronto como el atún, melocotón y todo esto, que yo les decía que es un riesgo, es un alimento de riesgo medio en salud pública, hay que también tener un adecuado almacenamiento de este y tratar de consumirlo en el menor tiempo posible una vez sea destapado. Los pescados y mariscos, vamos a tener lo que es los para ameloticus, no disculpa un poco la pronunciación. En la carne de cerdo tenemos los triquinosos, entre otros microorganismos. Entonces, estos son algunos microorganismos que van como que de pronto son más fáciles que lleguen a nuestro alimento si no tenemos una cocción adecuada. ¿Qué pasa? Que estos van a crecer de una manera acelerada. Otro factor que contribuye es la mala higiene personal. Aquí nuevamente traigo a colisión la importancia que cumple o el rol que cumple el manipulador de alimentos en todo el proceso de la elaboración de un producto que va a ser servido, que va a ser ofertado a una serie de consumidores o comensales. Entonces, los manipuladores de alimentos con mala higiene personal transfieren, transfieren los organismos al alimento. Muchas enfermedades son transferidas por la ruta feca oral. Entonces, ¿por qué es importante que cuando uno termine o termina de hacer o vaya al baño, perdón, ¿por qué es importante un adecuado lavado de manos? Porque nosotros en nuestro intestino tenemos una bacteria que se llama Escherichia coli. Esta está presente en lo que es materia fecal. También está presente en los animales, o sea, el intestino del animal y del humano es un reservorio de este tipo de microorganismos, de esta Escherichia coli. Entonces, cuando nosotros vamos al baño y de pronto no nos lavamos bien las manos, podemos traer en nuestras uñas, y más que en todas nuestras uñas, como yo les decía, es un reservorio, digamos, principal, el principal foco de infección de nuestras manos. Entonces ellas digamos, se almacenan ahí y cuando nosotros empezamos a manipular el alimento podemos transferir o transmitir este tipo de bacterias a nuestro alimento. Entonces también puede ser virus como el hepatitis A, el norovirus, bacterias como la shigella y parásitos como la giardia. Entonces, por eso es importante también, y lo mencionábamos, que todo manipulador de alimentos cuando vaya a comenzar un trabajo en cuanto a un servicio de alimentación debe que tener o que debe cumplir, debe tener un certificado médico donde conste de que no tiene ninguno de estos de virus como hepatitis, norovirus, o sea que está en condiciones aptas para qué, para estar en el servicio de alimentación. Asimismo, se hace importante la desparasitación de el manipulador de alimentos, no solo el manipulador de alimentos, sino también de todos. Además, aquí les traigo una anotación y es que el Staphylococcus aureus puede ser transferido de la piel o de las fosas nasales de los manipuladores de alimentos. Digamos, este microorganismo vive más que todo, o el reservorio principal donde lo podemos encontrar es donde, en nuestras fosas nasales. Entonces, por eso es importante que el manipulador de alimentos siempre tenga lo que es el uso del tapabocas. O sea que todo el tiempo el manipulador debe estar cubierto con su tapabocas y tener toda la indumentaria requerida para estar en el servicio. Además, ahora, bueno, antes de continuar con la siguiente diapositiva, quiero que, quiero que de pronto, si al finalizar hay algo que no hayan entendido, porfa, me lo hagan saber, de pronto algún concepto que tratamos al principio de alimento alterado o alimento adulterado, todas sus dudas o de pronto algo que yo haya mencionado durante hasta este tiempo no hayan podido entender, me lo hagan, me lo hagan saber. Bueno, seguimos con la siguiente práctica o la siguiente diapositiva, que es
Aquí hablamos un poco del cólera. ¿Qué es el cólera? Es una enfermedad infecciosa aguda que se produce por una bacteria llamada Vibrio choleare. Entonces, esto se encuentra más, y está donde vive más que todo en lo que es el intestino humano. Entonces, aquí en esta imagen podemos ver cómo se contagia o cómo podemos contagiarnos por esta bacteria. Tenemos, se contagia por medio de bebiendo agua contaminada, por eso les decía la importancia de que el agua sea potable, comiendo con las manos sucias, por eso todo el tiempo, no solamente a la hora de preparar los alimentos, sino también a la hora de servirlos, de comerlos o disfrutarlos, tenemos que tener una correcta lavado de manos. Usando utensilios sucios, es decir, utensilios que no estamos manipulando de pronto un pescado, entonces vamos y manipulamos el arroz, la verdura. Todos estos utensilios sucios también se pueden producir que nos podemos contagiar de cólera. Comiendo alimentos crudos o mal lavados. Aquí más que todo alimentos crudos podemos hablar podemos hacer referencia a las carnes. Y alimentos mal lavados, como les decía, todos los alimentos deben tener una correcta desinfección. Más que todo las frutas y las verduras son las que más debemos hacer una correcta desinfección. ¿Cómo le podemos evitar? ¿Cómo podemos evitar esta enfermedad infecciosa? Hirviendo el agua antes de beberla, pues en casos donde no contemos con agua potable o digamos que el agua tenga un sabor raro, que no estemos muy seguros que es agua potable, podemos hervir el agua antes de consumirla. Lavándonos las manos antes de comer y también en todo el proceso de elaboración de un alimento. Manteniendo la basura con los depósitos tapados, porque esto también de pronto puede traer animales o roedores. Entonces siempre tenemos que mantener todos nuestros desechos o toda nuestra basura, nuestros depósitos en una caneca debidamente cerrada. Además, lavando los alimentos que vamos a consumir. Como les decía anteriormente, aquí más que todo una correcta limpieza y desinfección de los alimentos. También que tenemos, ahora sí, la contaminación cruzada. ¿Qué es la contaminación cruzada? ¿Por qué se hace tan importante a la hora de presentar brotes por ETAs, que son las enfermedades transmitidas por alimentos? Los patógenos de origen alimentario se transmiten de productos crudos a equipos y utensilios, los cuales se utilizan luego con alimentos que ya están cocidos o listos para el consumo. Y esta contaminación o de pronto desplazamiento de quizás bacterias que están todavía vivas o presentes en nuestro alimento crudo, en los alimentos cocidos que ya, digamos, han pasado un proceso de calor, de temperatura, ya hemos mitigado o hemos eliminado el microorganismo, va a haber una contaminación cruzada y va a producir ¿qué? Una ETA. Entonces, algunos utensilios, perdón, que son, digamos, más fáciles de que podamos producir una contaminación cruzada, ¿cuáles son? Tablas de corte, que son las tablas de picar o cortar, las mezcladoras, los cuchillos también son muy importantes, los molinos, ¿por qué? Porque hay muchos que tienen áreas que son difíciles de limpiar, entonces al no poder de pronto llegar a esos lugares tan pequeños, pueden quedar restos de alimentos y nos van a producir o ahí se van a producir microorganismos que van a proliferar. Entonces, aquí en esta imagen le traigo la importancia de las tablas de picar según los colores. Entonces, cada color tiene digamos que tiene un alimento específico para el uso. Y aquí abajito hay una nota que dice, al usar correctamente las tablas de picar, vamos a disminuir la contaminación cruzada. Ejemplo, para pescados y mariscos tenemos la tabla de color azul. O sea que cada vez que nosotros vayamos a cortar o a preparar cualquier manipulación que vayamos a hacer a este tipo de alimentos, que lo son pescados y mariscos, ¿cuál es la tabla correspondiente? El color azul. La tabla de color rojo es para todo lo que tiene que ver con carne de res, con carnes. La tabla de color amarillo va a ser más que todo para lo que son las aves, como pollo, de pronto pavo, pechuga, o sea, todo lo que tiene que ver con las aves. Las de color verde se usan para qué? Para frutas y vegetales. Las de color blanco
se usan para lo que es lácteos, de productos de panadería, de pronto cortar un pan, rebanar el pan, y todo esto. O sea, el queso también se utiliza, entra aquí en este grupo de los lácteos y derivados también, se utilizan que la tabla de color blanco. Asimismo, en la de color marrón es para los productos que ya están cocidos o que ya están listos para el consumo humano, o sea, para el comensal. Entonces aquí podemos tener lo que es la pizza, pero más que todo lo que siempre utilizamos en un servicio de alimentación es la de color verde, que son frutas y verduras, la de color rojo, que es para las carnes, al igual que la de color blanco, que es para los quesos, el pan, y también la de color amarillo. Esas son las como que digamos las que de pronto más vamos a encontrar o con las que más nos vamos a familiarizar, porque muy poco usamos la de color marrón, que es la de los alimentos ya cocidos o ya preparados. Entonces, no podemos cortar carne, o sea, después de que en la tabla verde cortamos la verdura, picamos las frutas, todo lo que es vegetales, vamos ahí mismo a cortar o a preparar alimentos como la carne. O de pronto en la carne, ay no, que me dio flojera limpiar la tabla roja y la tengo aquí a la mano, entonces voy a preparar o voy a coger el queso y lo voy a cortar, a rebanar ahí o el pan. No. Eso es ahí se va a estar produciendo una contaminación cruzada. Entonces, por eso les dejo aquí esta imagen que va a ser muy útil tanto para ustedes como para todas aquellas personas que manipulen, ya sea en servicio de alimentación o hasta en nuestros hogares, alimentos. Ahora, factores que favorecen la contaminación. Entonces, tenemos dos factores. Están los relacionados con los alimentos y los relacionados con el medio ambiente. Entonces, cuando nos hablamos de los alimentos propiamente, todos los alimentos tienen humedad, que es la actividad acuosa, de lo que yo les hablaba en la capacitación pasada, que es el porcentaje de agua, o sí, el porcentaje de agua que contiene un alimento. El pH, hay muchos alimentos que de pronto, y hay muchas bacterias que digamos que en pH muy ácidos no crecen. Entonces, por eso la importancia del pH en los alimentos. El tiempo de exposición, el tiempo de exposición va muy relacionado de un alimento si no ha tenido de pronto una correcta proceso de almacenamiento o de conservación. Es decir, que de pronto es una carne, a mí el proveedor me trae la carne hoy, ahora a las 12:30, y yo por afanes se me olvida refrigerarla de manera inmediata, yo la dejo ahí digamos que por 15 minutos ahí que pronto que esté el agua destilando. Ya en esos 15 minutos el alimento o la bacteria ha tenido suficiente tiempo de pronto para empezar a crecer si también tenemos en cuenta que no hay una correcta desinfección del área, en este caso puede ser del mesón o donde yo haya dejado o depositado mi alimento. Empaques no herméticos o de cierre defectuoso, es decir, de pronto si no almacenamos el alimento en los recipientes transparentes que nosotros usamos en bolsas esas herméticas o están averiadas las bolsas, esto también va a producir o va a contribuir a que se produzcan o proliferen este tipo de alimentos. Ejemplo, aquí en esta imagen, si nos damos cuenta, hay un mal almacenamiento de los alimentos, o sea, eso está mal almacenado. Digamos que las verduras hay unas que están por ahí sueltas, o sea, no están de pronto depositadas en empaques o de pronto en canastas que puedan, perdón, favorecer de pronto o que se preserve más el alimento. Entonces ya digamos que esto es una mala práctica en la conservación del alimento y por ende ahí me puede crecer fácilmente o proliferar un organismo. Entonces, los relacionados con el medio ambiente, tenemos la calidad de agua. La calidad de agua, como les había dicho, el agua potable es indispensable. Temperaturas, tenemos menor a 5 grados y mayor a 5 grados y menor de 60 grados. Aquí ahora les voy a explicar este termómetro, digamos, lo que son las zonas de peligro, zona fría y zona caliente. Aquí también tenemos la humedad del lugar, la ventilación del servicio de alimentación, las superficies que están contaminadas. ¿Estas superficies cuáles son? Los mesones, de pronto los, en los techos, todo esto
Digamos, por eso se hace importante y a la hora de tener un servicio de alimentación, se hace importante que en las ventanas por lo menos tengamos mallas que impidan la entrada de insectos, de pronto de plagas y todas estas cosas, sino que quedan atrapadas ahí. Además, como les había dicho, la presencia de animales y plagas. Ahora, este termómetro que yo tengo aquí, o esta, cuando hablamos de la temperatura, existe una zona de peligro. ¿Cuál es la zona de peligro? La que está entre mayor de 5 grados centígrados y menor de 65. ¿Por qué? Aquí, si nos damos cuenta, las bacterias se van a multiplicar rápidamente a temperatura que a temperatura ambiente. Porque a ellas, a estos microorganismos, les gusta que crecer a temperatura ambiente. Muchos de ellos, digamos que proliferan o crecen a estas temperaturas. Entonces, esta temperatura o esta zona de peligro es fundamental, o sea, o es primordial tratar de evitarla. ¿Para qué? Para que nuestro alimento conserve todavía la inocuidad. Asimismo, tenemos una zona caliente que es mayor a 65 grados centígrados. ¿Y qué queremos con esto? Los tratamientos por calor van a destruir las bacterias. Y ahora, a diferencia en la zona fría, que es menor a 5 grados centígrados, son las bacterias dejan de multiplicarse pero no mueren. Por eso es que es importante refrigerar bien el alimento y tener una buena cocción. Porque aunque esté refrigerado, las bacterias están ahí, pero no van a morir. ¿Cómo las matamos o cómo las eliminamos? Por medio de el calor. Ahora, ¿cómo controlar esta contaminación o sí, o que nuestro alimento esté contaminado? Lavar y desinfectar bien las superficies y equipos es importante. Además, realizar de pronto rociar desinfectante en las diferentes áreas del proceso, mantener las puertas de acceso del servicio de alimentación completamente cerradas y ventanas cerradas, control de la calidad de materias primas, o sea, es decir, que nuestro proveedor sea que un proveedor de confianza que cumpla con todos los requisitos que hemos mencionado siempre. Además, control de temperaturas de almacenamiento, proceso y distribución. Todo lo que hemos hablado de la importancia que es la temperatura en un proceso de mitigar o de controlar la aparición de estos microorganismos. Además, la conservación de cadena de frío y calor de acuerdo al tipo de alimento, que es lo que hablábamos. Por ejemplo, los huevos que tienen que estar a temperatura ambiente, las carnes tienen que estar congeladas, y así, las frutas deben estar refrigeradas. Entonces, perdón, todos estos, digamos, estos ítems o todos estos consejos nos van a ayudar a controlar que se nos dé una contaminación de los alimentos. Ahora, ¿cuáles son los microorganismos patógenos que están presentes en nuestros alimentos? Por lo menos, tenemos la Escherichia coli. Como les había dicho, la Escherichia coli es una bacteria que vive en el tracto intestinal de nuestro organismo, tanto en animales como en humanos. Entonces, a veces de pronto, si nosotros no tenemos una correcta higiene, podemos transmitir este microorganismo a nuestros alimentos. Y donde de pronto ella le gusta almacenarse o reproducirse de manera más rápida en carnes crudas, en leche cruda, en la lechuga, en jugos y todo alimento que haya sido contaminado con materia fecal. Es decir, que cuando nuestro organismo, si le hacemos una prueba de laboratorio de bacteriología y vemos que contiene Escherichia coli en unos rangos que ya se salen de pronto a lo que yo les decía al principio, establecidos por la ley o por las normas, entonces ya podemos decir que nuestro alimento está contaminado y que posiblemente nos va a presentar un riesgo para nuestra salud. Asimismo tenemos la salmonela, el principal, o sea, la salmonela más que todo, ¿dónde la vamos a encontrar? En alimentos que son implicados con los huevos y todos sus derivados. También tenemos productos cárnicos como el pollo, además del cerdo y la ternera, pero la salmonela más que todo la vamos a encontrar es en los huevos. Acá tenemos lo que es el Staphylococcus aureus. Como les había dicho antes, este microorganismo más que todo está presente en el manipulador o en la persona. Y donde digamos que a él le gusta estar siempre o donde lo encontramos en nuestras fosas nasales o en nuestra piel. Entonces, por eso es importante que en un servicio de alimentación no podemos estar tocándonos la nariz, no podemos tener el tapaboca por debajo de la nariz, sino que hay que cumplir con todas las normas y el correcto uso, perdón, de nuestros implementos.
¿Dónde lo podemos encontrar o dónde se propaga él también fácilmente? Huevos y productos derivados, como cremas, salsas, en las ensaladas, en los sándwiches, en las conservas de pescado, carnes y verduras en general. Entonces también lo podemos encontrar en todos aquellos alimentos preparados y consumidos en crudo que permanecen en temperaturas de refrigeración durante largos periodos de tiempo. Tenemos la Listeria monocytogenes. Esta se encuentra más que todo, este microorganismo crece más que todo en leche cruda o en una mala pasteurización de la leche. Por eso es que no es tan recomendable que en el campo tomen de pronto la leche recién ordeñada de la vaca. ¿Por qué? Porque de pronto podemos, de pronto la leche, como no ha tenido una pasteurización, no ha tenido un tratado, puede contener este tipo de microorganismos. Entonces, no es recomendable tomarse la leche así, como dicen por ahí, de manera inmediata o fresca, recién ordeñada. También lo encontramos en carnes crudas como la de res y pollo, en quesos, helados, verduras crudas, salchichas fermentadas crudas o todo lo que es los enlatados. Y muchas gracias, esto ha sido todo por hoy. Hoy tratamos más que todo, quería que nos quedara claro cuáles son las enfermedades transmitidas por alimento, cómo se producen, la diferencia entre un alimento contaminado, un alimento adulterado, un alimento alterado, reforzar un poco la importancia de una correcta manipulación de alimentos, que el manipulador o la persona que está en ese momento tratando, manipulando este alimento, cumpla con todos los requisitos o todos los principios básicos de higiene. ¿Para qué? Para garantizar inocuidad y calidad en nuestro producto o nuestro alimento. Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, me la pueden hacer saber de algo que no hayan entendido. Les voy a pasar todo el material también para que lo revisen, lo interioricen un poco más y espero que les haya gustado. En la próxima capacitación vamos a tratar un poco acerca de la importancia del almacenamiento y la refrigeración de nuestros alimentos.